artista del realismo fantástico. Sus trabajos poseen un rigor renacentista y una perfección impresionante. Ha expuesto sus obras desde 1977 en Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. A lo largo de su trayectoria ha sido merecedor de múltiples premios: Galardón Jalisco, La Plata Hugo Salinas Prize. En su trabajo se puede observar una temática cargada de metamorfosis. Los protagonistas son seres fabulosos entre insectos, animales y humanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alix Bauer y bueno, hoy es doble magia. Hoy tenemos esta maravillosa entrevista que ya les digo en un momento con quién es, pero además nos encontramos en el Museo Franz Mayer, que es verdaderamente una delicia. Si no lo conocen, tómense el tiempo, vengan a visitarlo y ahora con mucho más pretexto. Ahora sí, ni siquiera lo tienen que venir porque se encuentra Camino Andado de Mario Martín del Campo. Y no les puedo platicar la emoción que me da y el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, maestro. Pues gracias por estar aquí contigo, porque pues algo del camino andado viene siendo todo lo que he hecho durante muchos años, ¿sí? Y yo me acuerdo hace muchos años que hice mi primera profesión con el profesor Manuel Caraballo, amigo de tu mamá. Ajá, ¿sí? Amigo de la familia. Amigo, sí. Y durante muchos años yo estuve con él, hicimos muchas cosas y de ahí empezó todo un camino que se puede decir desde mi primera exposición que hice de esculturas en plata y empecé a hacer muchas cosas, ¿sí? Después de esto, pues hice algo de escenografías y vestuarios para cine, para teatro, óperas, en Bellas Artes. Entonces, yo creo que es parte del trabajo. Esto es como una recuperación o recopilación de todo lo que ha hecho. Ajá. De muchos años, porque seguí yo trabajando cosas con respecto a ¿cómo se llama? A la escultura o el arte objeto. Esta exposición abarca también eso porque me dediqué a trabajar parte también porque como es un museo de artes aplicadas o artes decorativas, pues me tuve que hacer cosas que se adaptaran al museo, ¿no? Usted nace en Guadalajara. Yo nací en Guadalajara. Y viene después a la Ciudad de México a conseguir esta amplitud, digamos, de trabajo en las artes. Sí, yo empecé en Guadalajara tomando clases al aire libre con varios que fueron compañeros míos, también en la pintura, que por ahí andan. Pero me vine a Guadalajara a estudiar. Yo me vine en el año 1963 o 62 y hasta el 64 pude entrar a San Carlos. Ahí estudié artes aplicadas, que era una carrera muy rara, pero era la intención no nomás de dibujar o pintar, sino la aplicación en los conceptos de tallar madera, hacer cosas con madera y todo ese tipo de cosas, lo cual desde un principio me gustaba hacer, ¿no? Entonces, Es nada más la técnica. Pues sí, no nomás la técnica, sino que había que, ¿cómo se llama? La inquietud era hacer todo lo que fuera posible, porque México es un país de artesanos, ¿no?
Y la gran mayoría de la pintura mexicana pues empieza con el arte popular, el arte prehispánico y todo este tipo de cosas. Y me pude adaptar bien a hacer se puede decir que tanto las escenografías, que como te digo, yo trabajé con Eduardo Mata y con Juan Ibáñez aquí en Palacio de Bellas Artes, y cine también con Juan Ibáñez, hice escenografías y vestuarios, ¿no? Un poco la idea era de tratar de zafarme, no nomás estar pintando una tela, sino que hacer otras cosas. Y creo que me sirvió mucho porque pude enriquecer mucho mi lenguaje, ¿no? Yo estudié en una escuela en Guadalajara, donde afuera de Guadalajara, de la escuela, ¿sí? Se ponía una carpa de títeres. Y eran los famosos títeres de Rosete Aranda. Y entonces yo veía a un señor que estaba ahí retocando los títeres y veía que yo me paraba ahí, y entonces me dice, ¿tú sabes dibujar, sabes pintar? Pues sí, decía sí, no era cierto. Pues ¿no? sí, pero para que me dejara, sí, ¿no? Sí, pero para que me dejara, y entonces empezaba yo a ayudarlos a retocar los títeres de Rosete Arandas, ¿sí? Que después hacía mi propio guiñol con mis primos y con la familia, y les movía yo los títeres, entonces, y hacía yo los títeres. Entonces de ahí también fue parte del teatro. Cuando yo conocí a Juan Ibáñez me decía, es que tú eres un pan para hacer teatro y cine. Y le digo, ¿por qué? Dice, imagínate tus personajes volando. Y en Bellas Artes me acuerdo que en una ópera de Falstaff, ¿sí? Hice unos títeres como de 3 metros, porque yo quería ocupar no nomás la parte de abajo del proscenio, ¿no? Sino la parte de arriba. Entonces subía yo a los tremoyistas, que les daba mucho coraje porque pesaban bastante los títeres. Entonces ocupaba yo la parte de arriba del escenario. Y volaban sus personajes. Y volaban los personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado también pues las influencias que todos los pintores las tenemos y siempre partimos de algo, pues era del Bosco, de Grunewald, de todos esos pintores flamencos, ¿no? Entonces hay un poco aquí de esa historia, ¿no? De ese quehacer del cine. Cuando tú ves cine, pues te das cuenta que los pintores tenemos que hacer también cine, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué teatro no también, no? Ajá, ¿y por qué sí? ¿Y por qué sí? Porque es una necesidad. Porque es una necesidad. Imagínate que ves tus personajes ahí, ¿no? En vivo, ¿no? Entonces era una inquietud. Y por eso también me invita Eduardo Mata a hacer óperas en Bellas Artes. Trabajé un tiempo, le dediqué como 2 o 3 años a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y esta exposición es un poco del camino andado. De todo lo que ha hecho. Porque de alguna todo manera. Lo que has hecho, pues te obliga a presentar exposiciones de este tipo, ¿no? Que no nomás sea pintura, grabado o dibujos, sino que también elementos que en un momento dado vuelan, que si te das cuenta hay muchos que tienen alas y hélices. Porque también todos, hay un títere, ya vi que también hay un títere. Sí, porque todos a veces soñamos en volar. Yo creo que todos soñamos en volar, pero usted de alguna manera lo ha logrado con estas piezas. Yo no me imagino, y de verdad, con todo respeto y con toda admiración, he visto mucha obra de usted, y cada vez que veo algo digo, esto debe ser una fracción mínima de lo que vive en su cabeza, en toda esa imaginación y en todo ese mundo mágico. ¿Cómo es que logra transmitirlo de manera tan fiel? Porque uno sí ve estos personajes y es claro imaginarse qué pueden ser o qué posibilidades tiene algo que aparentemente es inmóvil, pero ya con las alas, aunque no esté en movimiento, uno le ve esas posibilidades de volar. Todo el mundo, Picasso hizo escenografías, hizo muchas cosas y grandes pintores han hecho ese tipo de cosas. Entonces, no te puedes limitar a lo que tú quieras. Hacer una sola cosa. Hacer una sola cosa. Entonces, esa inquietud, ¿sí? Te lleva ¿Es usted muy inquieto en su vida personal o nada más en su... Nada más en la imaginación? En la imaginación, porque inquieto, bueno, de niño a lo mejor sí fui muy inquieto porque me vivía
ahí en Guadalajara, donde yo nací, me vivía en los árboles y con los pájaros y cosas así. Y entonces, sí, creo que mi niñez fue muy inquieta en ese sentido. Pero ahora no, ahora tengo que ser muy ordenado, porque si no soy ordenado, no llego a hacer cosas tan específicas y tan finas, ¿no? Porque, por decir, cuando trabajo la plata, pues tienes que pensar en la calidad de la plata, en la forma y todo eso. Porque mi lenguaje en escultura generalmente ha sido en escultura de plata, ¿sí? Entonces tiene que ser muy minucioso, muy cuidadoso, claro. Esta pieza es un premio nacional, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? De una concurso, ¿sí? Entonces, Este es el Zarampatillo. Zarampahuilo, que es un... Es un personaje que yo inventé, que es como bueno, insecto. es lo que le digo, que su imaginación hasta le da para inventar nombres. O sea, no nada más. Y logra, primero lo visualiza, primero lo tiene en su mente y luego es que lo hace, o conforme está trabajando con los materiales, también los mismos materiales le van permitiendo. ¿Sí? Te van diciendo y te van hablando. Ajá. ¿Sí? Y tienen que haber una comunicación entre el material, ¿sí? y tu pensamiento. Luego a veces regreso a ver cuadros que hice hace muchos años y me pongo a pensar y digo, ¿por qué no me parece? Aquí tenía una fuente, ¿sí? De riqueza. Y entonces a veces regresas a ver cosas y sobre eso agarras otra temática y te empiezas a comunicar o empiezas a enriquecer tu forma de trabajo, ¿no? Con esto que está diciendo, entonces el camino andado, ¿también es posible recorrerlo de vuelta? ¿Un poco? Yo creo que no tanto, ¿sí? No tanto, porque yo si alguien admiro es a los pintores abstractos, ¿no? Entonces, yo quisiera ser un pintor abstracto, pero siempre regreso a la figuración, ¿no? Es usted como el dicho de el jardín del vecino es más verde, ¿no? Ya quisieran muchos pintores abstractos lograr una figura como las que usted tiene. No me gusta la etiqueta, ¿sí? La etiqueta en qué sentido no sé, de comercialización de la pintura o cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay pintores que se etiquetan y no porque hagan lo mismo, sino porque encuentran su manera de lenguaje. Y ya no salen de ahí. Y de ahí los conoce todo el mundo. Es que fulanito tal hace esto, que su tanita hace esto, ¿no? Y se conocen, ¿no? Pero encasillarme en alguna forma como pintor surrealista, que no creo que sea surrealista, yo pienso que más que nada soy un pintor de un realismo fantástico, y los títulos que tú le pones a veces a tu trabajo, pues nada más para identificarlos. Es mejor claro, que ponerle un nombre les mejor, gusta, ¿no? Mejor. Todo el mundo, no es que más tienes fácil. que pensar más adelante que los demás, ¿sí? Porque si no dices nada, entonces se vuelve única y exclusivamente decorativa, ¿no? Así es la pintura. Entonces tienes que hacer, por decir, ese realismo mágico, tienes que hacer que la gente piense y que le ponga el título que quiera, ¿sí? Porque es más interesante, ¿sí? Pues a mí su fantasía me encanta y su realismo, vamos a platicar un poco más de eso, porque la fantasía sí es mágica y estos personajes son divinos. Tienen que venir, cada vez que hable yo con ustedes les voy a recordar que tienen que venir a ver esta exposición de Camino Andado de Mario Martínez del Campo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir conversando con este gran maestro. Ahorita volvemos.